Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Vías de Administración de Fármacos. La ponencia el día de hoy estará a cargo de la licenciada Sally Guamán Ontiveros. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que la ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, la licenciada les contestará al finalizar. Muy buenas noches, licenciada, le doy el pase. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todas. Gracias, licenciada. ¿Me permite, por favor, para poder compartir mi pantalla?
Muy buenas noches, nuevamente con cada uno de los participantes. Bueno, primeramente agradeciendo al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional por hacerme partícipe de esta pequeña ponencia que les voy a brindar y espero que sea de mucho conocimiento porque siempre en el ámbito de la salud estamos cambiando, mejorando, aprendiendo nuevas cosas. ¿Ya? Mi persona es Guamán Untivero Sali, enfermera de profesión, la cual estará a cargo de la ponencia. Si es que hubiera participaciones, por favor nos regimos a lo que la señorita ya nos ha indicado anteriormente. Muy bien. Para nosotros hablar respecto a las vías de administración de fármacos, primeramente tenemos que llegar a conocer los fármacos. Cómo está compuesto, la vía de administración, qué beneficios le va a traer a mi paciente, qué es lo que le va a aliviar, qué es lo que le va a mejorar o qué es lo que le va a prevenir. Para ello, tenemos que iniciar la base, iniciar de algo mucho más fuerte, ¿correcto? Iniciamos conociendo, reconociendo qué es la farmacología. La farmacología es una ciencia encargada de estudiar las propiedades y efectos de los fármacos que puedan causar en un organismo. Estas interacciones que puedan presentarse en el organismo de cada individuo o de cada ser humano de acuerdo al grupo etario. Cómo este va a desenvolverse en el organismo, cómo este va a reaccionar en el organismo, porque todo aquel ser vivo comprende de ciertos organismos, la cual hace reacción a la introducción de ciertos medicamentos. Hay áreas encargadas de la farmacología, que es la farmacognosia. Esta se encarga de estudiar historia, origen y obtención evolución de los fármacos. Sabemos que los fármacos vienen de tiempos muy antiguos y actualmente ya poseen ventajas de tener, no sé, tecnologías adecuadas. ¿Ya? En la farmacotecnia tenemos sobre la forma de preparación y presentación de los fármacos. Si esto se da en forma líquida, sólida, semilíquida o gaseosa. En la farmacoquímica estudiamos lo que es la estructura química y sus cambios en los fármacos, cómo este se va a desenvolver, va a producir un metabolismo en un organismo. En la farmacocinética ya nos habla específicamente de modificaciones que el medicamento, que el fármaco va a realizar en un organismo. El porcentaje al recibir en un organismo, qué es lo que me puede producir. Puede ser de forma beneficiosa o puede ser de forma maliciosa. En la farmacodinamia tenemos estas ya modificaciones específicas que le hace al organismo. Esta cómo va a actuar para el dolor, cómo va a actuar para la inflamación o para algún malestar a nivel periférico, a nivel de ciertos tejidos o a nivel del sistema nervioso. En la farmacoclínica nosotros podemos identificar los efectos farmacológicos que me va a resultar en el tiempo, variados o identificados netamente en pacientes con daños neurológicos o de alguna alteración mental. En la farmacotoxia ya podemos ver los efectos adversos del fármaco que pueden realizar en un organismo. Si estos efectos son de... a ver, ¿quién? Marta. A ver, por favor, el micro, compañeras, apagamos, ¿ya? Y si hay necesidad de preguntar, normal, pregunten. Y así aprendemos todos, ¿ya? Como les venía diciendo, en la farmacotoxia son los efectos adversos del fármaco que causan en un organismo.
Y la farmacoterapia va relacionado a la dosificación por peso, por edad, grupo etario, y cómo se administra, cómo se logra llegar a ese cierto grupo al cual se tiene que administrar cierto tipo de medicamento. El origen de los fármacos de tiempos antiguos venían de forma natural, poseídas ¿en qué? En vegetales, animales o minerales que se pueda o se podía conseguir. Pero estas, al tener un efecto mucho menos o quizás no llegar a un efecto adecuado, se ha poseído a trabajar de forma tecnológica y se ha logrado introducir ya fármacos semisintéticos al mercado. Para ello también ocurriendo, mejorando en lo que aplica lo que es la biotecnología, se ha logrado lo que es introducir ya medicamentos netamente sintéticos, modificados o trabajados en un laboratorio. Los fármacos naturales, estas vienen de productos animales o minerales encontrados en el ecosistema. En los vegetales tenemos en raíces, tallos como la quinina o la belladona. Son fármacos usados en paros cardiorrespiratorios, en necesidades en UCI o emergencia. Estos fármacos son trabajados en laboratorio, son extraídos, el principio activo, la parte esencial que se va a necesitar en un organismo, porque la presentación ya te lo realizan en ampollas, te lo realizan en jarabes o en pastillas, porque no vas a la farmacia y le dices, por ejemplo, no sé, o solicitas atropina y no te van a brindar la planta. Ya te van a brindar el proceso en la ampolla. En los animales también el porcino o el bovino ya son animales que aportan mucho para la obtención de la insulina, necesarios para los pacientes diabéticos, hormonas principales para pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿ya? O si tienen algún problema a nivel de estrógenos, hormonas hipoficiarias. Los minerales también han jugado un papel muy importante y siguen jugando en sí un papel importante en la producción de fármacos. Son minerales esenciales como el carbonato de litio, azufre o sulfato de magnesio, que estas aportan beneficios al organismo o también ayudan a calmar, por ejemplo, el carbonato de litio, también conocido como sales de litio, esencial para pacientes bipolares, para el control de sus personalidades. ¿Mm? En los fármacos sintéticos y semisintéticos, ¿ya? En sintéticos tenemos hay una fuente principal, el acetil salicílico o conocido como la aspirina, el diclofenaco o el diazepam, que son medicamentos calmantes, el diazepam, antiinflamatorios, el diclofenaco, igual el acetil salicílico o conocido por su nombre comercial como la aspirina. En los semisintéticos ya estas tienen modificaciones en la estructura química. Estas tienen un aporte natural y un aporte de laboratorio. Estos ya tienen un proceso 50-50. La bioingeniería o ingeniería genética o recombinante, también conocido, son aquellos que trabajan en síntesis específicas respecto a ciertos medicamentos. ¿Ya? Cómo pueden causar un efecto positivo en un organismo, pero también si es trabajado de forma maleficiosa, esto también puede causar daños o problemas. El fármaco ya de por sí
Es el principio activo, es la parte esencial, principal, como lo quieran manifestar, o es la sustancia en sí que va a producir el efecto en el organismo. Esta, de acuerdo a su modo de administración, que más adelante les voy a seguir explicando. El principio activo debe incorporarse de forma adecuada en el fármaco. ¿Para qué? Para que ésta se pueda transportar, llegar y lograr el efecto que se quiera requerir. Los fármacos en sí deben contener una dosis adecuada. Peso, talla, edad, esos son principios básicos para una dosis adecuada. ¿Qué más? Hacer que la sustancia activa esté disponible para su absorción. Hay medicamentos de absorción rápida, medicamentos de absorción media o medicamentos de absorción lenta. Entonces, de acuerdo a la necesidad que pueda requerir o de acuerdo a la emergencia o urgencia que se pueda requerir, debemos actuar como personal de salud para la administración de medicamentos. El medicamento debe ser estable, cómodo para poder administrar, y si es por vía oral, debe ser fácil para tomar también. ¿Ya? Son fármacos que se deben producir de acuerdo a la necesidad, pero que sean accesibles económicamente para las personas, para el grupo que lo requiera. Grupos o enfermos de cáncer, insuficiencia renal o en personas que tengan reumatismo, y hay ciertos fármacos que ellos ya logran consumir periódicamente, mensualmente. Entonces, estas deberían actuar correctamente, deberían ser accesibles económicamente para todo tipo de personas. El fármaco o el medicamento de por sí está acompañado de un excipiente. ¿Pero qué es un excipiente? El excipiente es una sustancia inactiva, ¿ya? Es el acompañante, es la parte que le da sabor, que le ayuda a llegar mucho más rápido al organismo, aquel que pueda tener un rico sabor en el caso de niños, jarabes, medicamentos. Estas acompañan o están asociadas al principio activo, pero no tienen ninguna función. Solo el principio activo, recordemos, es aquel que da el efecto que se quiere lograr en el organismo. En los excipientes tenemos diluyentes, disgregantes, aglutinantes o lubricantes. Esto va a ayudar a que llegue al organismo adecuadamente, no se sienta la pesadez, la irritación o el malestar o el mal sabor. En los excipientes tenemos endulcorantes, tenemos antioxidantes, el medicamento, cómo se puede preservar, el sabor, cómo lo percibe el ser humano. Puede haber colorantes, solventes, desintegrantes, ¿ya? Como indicaba, los excipientes no tienen ninguna actividad farmacológica, ya solo el principio activo. Esta se encarga de proteger al principio activo, a que la cantidad adecuada, necesaria en una pastilla, en un jarabe, se mantenga, ¿ya? Se pueda conservar, mejora las características organolépticas, da forma al medicamento. Una forma farmacéutica, ¿ya? Son preparaciones de medicamentos que tienen como objetivo fundamental proteger al fármaco, facilitar su dosificación y mejorar la administración. Las formas farmacéuticas más comunes son las semisólidas, las gaseosas,
líquidas y sólidas. Estas requeridas por las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si es que un niño no puede pasar, no sé, una pastilla ya indicada por el médico, se le puede facilitar de forma líquida. Las formas farmacéuticas más conocidas, como hacía mención, tenemos en la sólida. Ahí podemos tener polvos, las cuales se pueden diluir y pasarían a la forma líquida. Tenemos granulados, cápsulas, granulados, encapsulados, tenemos tabletas, comprimidos y supositorios. En la semisólida, nosotros ya tenemos lo que son pomadas, pastas, cremas, jaleas, emplastos. ¿Ya? Generalmente, en las semisólidas, su vía de administración es externa, porque hay algunos, por ejemplo, hay cremas que no puedes consumir. Hay medicamentos de forma de jaleas que sí puedes consumir. ¿Ya? Entonces, como personal de salud, siempre, al ver una orden médica para la administración de un medicamento, tiene que haber los 5 sentidos puestos en las indicaciones. ¿Ya? Porque en las líquidas, pasamos a las líquidas, hay inyectables, vías de administración, zonas de administración, ángulos, la cual esos fármacos van a llegar a un organismo. ¿Ya? Si son fármacos que se va a administrar subcutáneamente, es porque el nivel de absorción debe ser mucho más lenta para que no irrite lo que es alguna de las capas de la piel. Tenemos jarabes, emulsiones, suspensiones. ¿Ya? Eso usado en pacientes pediátricos, que ellos les favorece, ¿ya? Porque a veces un medicamento, no sé, un sólido en tabletas, a veces el niño no te va a querer consumir, no va a querer pasar, entonces es un poco más tedioso estar insistiéndole y generamos traumas o malestares en los niños. Entonces, un jarabe lo puede tomar, una emulsión, una suspensión. ¿Ya? En caso de colirios, también tienen un tipo de administración. ¿Ya? Esto son gotas, generalmente son gotas para los ojos, para los oíditos. ¿Ya? En caso de gaseosos, ya tenemos los inhaladores y los aerosoles. Estas ingresan generalmente por la vía respiratoria. Entonces, recordamos ya todo lo mencionado anteriormente. Un fármaco, que recordamos que es el principio activo, más un excipiente, ¿ya? Que es algo esencial que me va a dar forma, color, sabor al fármaco, ¿ya? Que esta va a ir acompañada al fármaco, que es la parte esencial, la que produce el efecto. Esto relacionado a una forma farmacéutica. Forma farmacéutica sólida, semisólida, líquida o gaseosa, y todo eso me va a dar el medicamento. ¿Correcto? ¿Y qué es un medicamento? Un medicamento es uno o más fármacos integrados. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un fármaco pueden, un principio activo que pueden poner un analgésico, un antiinflamatorio, un antipirético, y todo ya, los 3 en uno en combo, me da un medicamento. ¿Ya? ¿Qué más? Está presentado para el expendio, para la venta, el uso industrial, el uso clínico.
y destinado en humanos y animales. Está destinado en humanos si es que hay indicación médica. ¿Ya? Hay dosis. ¿Ya? ¿Qué más? Hay ciertos requerimientos. No es que, por ejemplo, voy a tomar paracetamol 15 días seguidos. No. Hay vías de administración adecuadas. ¿Ya? Un medicamento tiene la función principal de prevenir, aliviar y mejorar. Previene enfermedades, malestares. ¿Ya? Ahí tenemos las vitaminas, ¿ya? O proteínas. En caso de aliviar, ya tenemos los analgésicos. ¿De qué forma va a mejorar? Dolor, va a mejorar inflamación, malestar en ciertas zonas o en zonas generalizadas. Va a mejorar, puede mejorar mediante multivitamínicos que el sistema inmunológico en adultos o en niños. Relacionado a todo eso, existen los placebos. ¿Pero qué son los placebos? El placebo es una forma farmacéutica que no tiene el principio activo. Es decir, que no tiene ningún efecto. ¿Ya? Esta es un medicamento que puede engañar a la mente. Puedes indicar al paciente que tiene algún malestar, alguna necesidad, pero que no, es decir, por ejemplo, viene una señora de 50 años, ella es adicta a consumir diclofenaco, naproxeno. ¿Ya? Entonces, si ella no toma por un día su diclofenaco, su naproxeno, su paracetamol, siente que ya le duele todo el cuerpo. Entonces, tú le ofreces un placebo y le indicas, esto es paracetamol, esto es naproxeno, diclofenaco, le indica. La señora se lo toma y a cabo de unos minutos refiere, ya me ha pasado, señorita, ya no tengo dolor, te di. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos engañado a la mente. Hay casos de pacientes que a veces acuden a emergencias, que se están ya muriendo, el dolor, que sienten que se ahogan y no sé, todo, el mundo se les viene encima. Canalizan una vía, solo le pasan cloruro a goteo, a cabo de media hora, una hora, ya se siente muy bien. ¿Ya? Entonces, son ciertos fetiches, ciertos problemas que a veces el ser humano desarrolla. Estos fetiches o problemas le va a traer más problemas. Imagínate, naproxeno, consumir todos los días, 30 días al mes. ¿Ya? ¿Qué efectos me va a traer? ¿Qué problemas me puede traer? ¿Verdad? Para la administración de fármacos, medicamentos, ¿ya? Hay ciertas zonas, hay ciertos lugares que se deben respetar correctamente, ¿ya? Yo preparo, yo administro, yo verifico, yo anoto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la vía de administración? Porque nosotros vamos a querer lograr un efecto en ese paciente. Vamos a querer lograr algo positivo como personal de salud. No vamos a querer lograr algo malo para el paciente. No vamos a hacer que yo administre algo al cabo de media hora, una hora y mi paciente se murió. O mi paciente está entrando en un shock anafiláctico. ¿Ya? Es importante saber la vía de administración. A veces te pueden dar indicaciones erróneas, pero nosotros ya sabemos, ya o leemos, es por eso que
medicamentos vienen con sus posologías. Ya, si no estoy segura, o el doctor me ha dicho intravenosa, pero yo no estoy segura, no creo que ese medicamento es intramuscular, leemos la posología, leemos la indicación. ¿Por qué? Porque hay medicamentos irritantes, hay medicamentos que actúan de forma rápida, de forma lenta. Para que un medicamento llegue al sitio, ¿ya? Donde tenga que actuar, tenga que producir el efecto, es necesario que atraviese una serie de membranas, un proceso largo que usualmente conocemos como el ADME, ¿ya? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y la excreción, ¿ya? Las vías de administración, por ejemplo, si es en vía oral, se va a dar todo este proceso, desde la liberación, absorción y todo hasta la excreción. Pero si es por vía endovenosa o intravenosa, esta va a tener un efecto mucho más rápido y se va a obviar algunos pasos. ¿Ya? La forma en que los medicamentos se distribuyen en los tejidos y líquidos corporales no solo reflejan el paso del medicamento a través de la membrana, sino esta puede variar de acuerdo a la vía de administración. Para la elección de la vía, ya tenemos que saber el tipo de medicamento, las particularidades de ese medicamento, ya, la absorción, dónde se va a absorber mi medicamento, si es por vía oral, si es por vía tópica, ¿correcto? Incluso el propio paciente hay que tener en cuenta las condiciones fisiológicas o patológicas de mi paciente. ¿Ya? Un paciente que tenga dificultad en la cavidad oral, no pueda deglutir, no le voy a dar por la vía oral, ¿correcto? Si mi paciente tiene algún trastorno psicológico, ¿ya? Yo le doy medicamentos por vía oral, los va a botar, se puede incluso hasta atragantar. ¿Ya? Bueno, una vía de administración, ¿ya? Es importante ser seleccionada porque vamos a lograr un efecto sobre la velocidad y la eficiencia con la cual el medicamento va a actuar. Por ejemplo, tengo un paciente hipertenso, 180/110 presión arterial, descansa 1 hora, se está manteniendo con una presión. ¿Con qué le voy a bajar? Tengo que usar un antihipertensivo de primera línea. ¿Ya? Mi paciente me refiere dolor de cabeza, presión alta, sensación de mareos, tengo que actuar de la forma de qué, de que pueda, esa presión me tiene que empezar a bajar lentamente. Entonces, ¿qué vía usualmente voy a usar? La sublingual. ¿Por qué? Porque hay vasos sanguíneos mucho más irrigados en esa zona y me va a producir que la presión empiece a bajar. Hago mi control a los 20 minutos, a la media hora y ya esa presión me debe estar bajando. ¿Correcto? Porque imaginen, mi paciente ingresa al servicio con una presión alta. Ya, le he evaluado, ya señor, tómese por la vía oral. El efecto va a ser mucho más tardío, mi paciente incluso puede tener hasta un derrame cerebral. En vez de ayudar, mejorar, empeorado. ¿Ya? Las vías posibles de entrada de un medicamento se dividen en 2 clases, enteral y parenteral. ¿Ya? Enteral va a ser ya la entrada del medicamento a través del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Y parenteral, este medicamento ya va al sistema vascular,
donde hay irrigación sanguínea, ¿ya? O por otra vía no enteral, que también lo vamos a ver. ¿Ya? La vía oral es una vía muy frecuente, una vía de administración muy frecuente. Implica que mi paciente va a introducir el medicamento por la boca. El paciente va a tener que deglutir, pero lo va a deglutir así de seco, por ejemplo, una tableta, un comprimido, no. Va a ser apoyo, un líquido, agua, un jugo, ¿correcto? La mayor absorción se produce en el intestino delgado, porque hay zonas específicas en esta área donde la absorción se va a dar, de primer paso, ¿ya? Y porque en esa zona es mucho más vascularizada. Esta zona puede variar, puede modificarse por ciertos riesgos o factores que me pueda presentar la motilidad. Recordemos la motilidad, movimiento o paso a través del estómago y el intestino delgado. Los jugos digestivos. Hay ciertos medicamentos que actúan de forma mucho más rápida con el ácido clorhídrico. El tipo de preparado farmacológico. Si es de forma líquida, si es en tableta, una sólida, ¿ya? Y el factor químico como el pH, ¿ya? En el estómago, estamos hablando estómago. Y si hay presencia de alimentos. Hay medicamentos que se deben consumir antes del consumo de alimentos, después del consumo de alimentos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Medicamentos cada 6 horas, 8 horas, 12 horas o 24 horas. ¿Ya? Las ventajas es que es cómoda, sencilla, no duele, no voy a usar aguja, no voy a pinchar nada. ¿Ya? Y es mucho más económica porque a veces las tabletas están mucho menos que ampollas. Un paciente que le da su receta, le da su indicación, cómo lo debe tomar, él mismo puede tomar su medicamento. Si en caso, el tratamiento es en casa. ¿Ya? Puede haber una sobredosis, ¿sí? No hay una mayor eliminación si es que se ha excedido en consumo. ¿Ya? Incluso me puede llevar hasta que necesita hacerse un lavado gástrico porque se ha intoxicado. Entonces, se pueden intoxicar con paracetamol. ¿Ya? Hay inconvenientes, sí. Hay sabores desagradables, ¿ya? Que generalmente en niños no lo quieren consumir. Hay fármacos genéricos, ¿ya? Y hay fármacos comerciales. Fármacos genéricos generalmente obvian la parte de los excipientes, no tiene un sabor agradable, ¿ya? Tiene un sabor agrio, un poquito ácido. ¿Ya? En caso de comerciales, están un poquito más, son de marca, pero ya en la parte de excipientes ya tiene sabor, tiene color, es adecuado, igual. ¿Ya? Puede producirme irritación gástrica, sí. Hay una dificultad para deglutir en caso de adultos mayores o niños. Paciente que está con vómitos, está con náuseas, está inconsciente, un paciente choqueado, tequeado, no le puedo brindar por esta vía. Puede provocar intoxicaciones, sí, si esta no se maneja adecuadamente. Y generalmente pasa en pacientitos adultos mayores. Van a la consulta, me duele aquí, me duele acá, ya, medicamento. Incluso hay médicos que le dicen solo tomar por 3 días cada 8 horas. ¿Ya? Pero ya, termina el tratamiento. El ancianito, al siguiente día, uy, ya me está doliendo. Van con la recetita a la farmacia, compran el medicamento y siguen tomando. Van con la recetita,
otra vez compran y así está, ¿ya? Esto, por la vía oral, como les hacía mención, no hay un efecto adecuado, ¿ya? Va a ser mucho más lenta, me va a dar todo el proceso desde la liberación, absorción, distribución, todo ese proceso me va a brindar, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto ya hemos mencionado en la primera parte, ¿ya? Vamos a pasar en la parte del primer paso a nivel hepático, ¿ya? A nivel del hígado se realiza el proceso del metabolismo, ¿ya? ¿Hay contraindicaciones por la vía oral? Sí, como les decía. Por esta vía, si es que no puedo administrar, si es que mi paciente no me va a colaborar, si es que mi paciente está recio a querer tomar el medicamento, ¿ya? Esta vía a veces en pacientes mentales que no tienen el control adecuado, están agresivos, están irritantes, no puedo hacer uso de esta vía, ¿ya? En pacientes inconscientes, choqueados, ya como les hacía mención, ¿ya? En la forma para administrar por esta vía, ¿ya? En comprimidos tenemos cápsulas, grajeas, jarabes, suspensión. Puede haber una liberación inmediata o una liberación modificada. Puedo tener una liberación acelerada, como les hacía el caso de un paciente con hipertensión. Una liberación retardada, la cual yo quiero que no se inicie su proceso lento, ¿ya? O una liberación controlada. La vía de administración rectal. Esta vía va ¿por dónde? Por el recto. Se emplea de forma de ejercer una acción específica en esa zona, en caso de hemorroides, dolor, produce un efecto sistémicos, es decir, puede producirme hasta efectos antipiréticos. Puede provocar que es por esa zona, en caso de estreñimientos, favorezca la evacuación, favorezca la impactación de heces de esa zona. En caso, si es que hago uso de supositorios de glicerina, ¿ya? Puedo hacer estudios radiológicos contrastados por esa zona, pintando, variando, haciendo uso del bario, por ejemplo, ¿ya? Por esa zona hay fármacos que se pueden administrar, supositorios, pomadas o enemas. Hay ventajas y desventajas en esta zona. ¿Ya? Me puede producir fármacos que producen irritación gástrica y no puedan ser administrados por la vía oral y me pueden brindar por esta vía. Se puede administrar. ¿Ya? En este caso, a nivel del recto, es una zona muy, muy vascularizada. Entonces, al igual que la zona sublingual, al ser una zona súper vascularizada, me va a dar un efecto rápido, eficiente, ¿ya? Pacientes que no se estén con vómitos inconscientes en niños o pacientes que no te toleren el olor o sabor, pueden hacer ese uso, pero previa indicación médica. Es una zona poco usual para ciertos medicamentos porque es muy incómoda para el paciente. Existen pocos medicamentos, ¿ya? Su absorción puede fallar o puede ser lenta, irregular o puede ser mucho más rápida. Pacientes con diarreas no se administra por esta zona, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la vía vaginal. En la vía vaginal, ya, en esta zona, generalmente en caso de mujeres, que son ellas las que tienen esta vía,
se hace uso de antiinfecciosos, antibacterianos. Los preparados farmacéuticos son los óvulos, usualmente utilizados, comprimidos, para esta zona especialmente, o cremas. El medicamento se introduce en la parte de la vagina profundamente, previamente a haberse lavado las manos, ¿ya? Puede usarse o no lubricante si es que lo requiera, ¿ya? La paciente debe mantenerse acostada, un poco las caderas elevadas, y para la administración, ya en caso de óvulos, porque ¿qué pasa? Introduces óvulos y al momento te paras, no ha pasado ni tus 5 minutos y empieza a caer, así como polvito, tierrita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No está llegando la cantidad necesaria para lograr el efecto que queremos. Pasando a la vía parenteral, ya es una vía que va a hacer uso de jeringas y agujas, ¿ya? O algún otro, por ejemplo, un catéter periférico. Esta ya ingresa al organismo, puede ser por la vía intramuscular, por la vía subcutánea, endovenosa, en la zona intradérmica. Recordemos las capas de la piel, ¿correcto? La epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo, ¿ya? Y la zona que nosotros vamos a utilizar ya para llegar directamente al torrente sanguíneo, tenemos las venas. Para llegar a esta zona, tenemos que hacer uso de una aguja. Tiene que haber un vehículo para poder trasladar el fármaco. ¿Ya? Esto va a atravesar las capas de la piel a donde nosotros queremos llegar. ¿Ya? Ahí no está. Vamos a hacer uso de una aguja. Recordemos, básica de enfermería, hay tamaños de aguja, ¿ya? Para cada tipo de persona o medicamento que vas a utilizar. La vía intramuscular. Aquí se inyecta el fármaco en la zona muscular. Pasamos la epidermis, dermis, tejido subcutáneo y llegamos a la zona intramuscular. La velocidad de absorción va a depender del riesgo sanguíneo que tenga en la zona, ¿ya? Y por tanto, del lugar de inyección, del tipo de preparados. Medicamentos líquidos, acuosos, oleosos, ¿ya? Depende a medicamentos y la forma de preparación. Los fármacos en solución acuosa se absorben mucho más rápido, a diferencia de los oleosos que producen dolor. Se pueden lesionar vasos y nervios, ¿ya? Al no hacer una correcta punción. Incluso puede producir una parálisis, una hemiplegia, ¿ya? Puede aparecer hematomas. Si, por ejemplo, ¿cuánto debemos administrar en cada glúteo? 5 centímetros. ¿Ya? Y me da un 9, 10 centímetros. ¿Le puedo dar en una sola nalga 10 centímetros? No. ¿Ya? Puedo reventar vasitos al pasar, al poner mi aguja, con mi jeringa, mi preparado, 90 grados exactos, se me olvidó absorber si había sangre o no, y no he hecho ese paso, y ¡pum! Inicié. Por ahí agarré un vasito, reventé vasito. Y toda esa zona, para el día siguiente, está morada. Puede haber endurecimiento, infecciones. Ya, no es que voy a la comadre de la esquina, ¿sabes qué? Colóqueme mi ampolla, no. Hay que tener una adecuada higiene, lavarnos las manos, calzarme mis guantes, ya previo he desinfectado mi zona, estoy usando una aguja estéril,
estoy usando una jeringa estéril, mi medicamento, si es un preparado de polvo con un diluyente, ya he limpiado mi fráscula ámpula, ¿correcto? Con mi misma jeringa que he hecho mi preparado, he cargado en el ámpula, con esa misma agujita, ¿voy a colocar a mi paciente? No, cambio de aguja. ¿Puede producir una parálisis? Sí, si hay daño al nervio ciático. ¿Ya? El nervio ciático, ¿de dónde está saliendo? Del término de la zona espinal. ¿Ya? Pacientes que están con anticoagulantes no puedo utilizar por esta zona. ¿Por qué? Porque luego mi paciente se pone toda esa zona, se me inflama, se me hincha y encima está bien colorado y encima color moradito. Un hematoma. La vía subcutánea, ya, por esta parte, ya es a nivel en la parte de la grasita o el tejido celular subcutáneo. En este caso, son ciertos medicamentos que su absorción va a ser mucho más lenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así lo requiere el medicamento. En el caso de heparinas, vacunas o la insulina. En la vía intradérmica ya son fármacos que van en la zona de la dermis o epidermis. ¿Ya? En esta zona ya se admite pequeños volúmenes. Son volúmenes que no me deben pasar mayor a 1 incluso. ¿Por qué? Porque esta zona es bien dolorosa. Las terminaciones nerviosas en esta parte son mucho más vivas, ¿ya? Porque al hacer una pápula, el paciente va a sentir un dolor horrible, es como si te estuvieran jalando un pedazo de piel. La zona de administración intramuscular, tenemos 3 zonas, las cuales podemos utilizar, ¿ya? En la zona del glúteo, tenemos en el cuadrante superior externo del glúteo. Incluso este cuadradito que está pintado de celeste, debemos dividirlo en 4. Y uso, ¿cuál? El cuadradito superior externo, la que da ya para aquí, para la caderita. Yo no puedo poner en cualquier cuadrante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay justo un nervio ciático que está pasando ahí. Yo lesiono, necroso esa zona y a mi paciente ya le quité el movimiento en esa zona. ¿Ya? Mi guía, mi dedito índice de mi cresta ilíaca, mi medición, o hago un cuadrante. ¿Ya? Un cuadrante visualizando, ¿ya? No es que voy a agarrar un lapicero, un plumón y lo voy a poner a mi paciente y de ahí aquí en la zona no. Es un cuadrante imaginario. También en la zona del muslo ya tenemos dividido igual en 3. Utilizo la parte media. Esa es la zona de Calem. Tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo. ¿Ya? En caso de recién nacidos, esta zona utilizan para vacunas. Pero imagínate que tengo un paciente que ha tenido una lesión, la glútea, en la zona de los deltoides, ¿ya? Puedo usar esta zona también. La zona de los deltoides, igual, es una zona musculosa. Igual hago mi separación de la clavícula, 3 dedos, la zona que está ahí. Se siente la vista un poquito durito. ¿Ya? Igual, mi zona de administración es de 90 grados. ¿Ya? 3 dedos por debajo del acromion. Solo 3 dedos. O mis medidas. Tengo unos dedos gruesos, 2 dedos. Hay que tener mucho cuidado porque por esta zona también
hay un nervio, ya el nervio radial. ¿Qué pasa? Si me voy por debajo del acromión, voy a producir una lesión. Voy a dejar que ese brazo ya no funcione. ¿Ya? Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que hacer la administración correcta. Hay que conocer la zona anatómica del cuerpo. No es en cualquier lugar la administración de medicamentos. Si me dice intramuscular 90 grados. ¿Ya? Me dice 10 centímetros. 10 centímetros le voy a poner en un glúteo. No. Separo 5 en un glúteo, 5 en el otro. Ya he hecho mis correctos, ¿no? Dosis correcta. En la zona de administración subcutánea, de igual forma, ¿ya? Tenemos en brazos, a nivel deltoide, de la zona del deltoides, ¿ya? Pero aquí ya ingresamos solo a 45 grados. En el abdomen tenemos en la región periumbilical. Y en el muslo tenemos en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, pero ojo, aquí ingresamos a 45 grados. Aquí recordemos. 45 grados de frente y llego aquí. 90 grados exactos, llego al muslo. ¿Ya? Entonces, en la zona también, en la zona escapular. ¿En qué casos? Por ejemplo, tengo un paciente insulino dependiente. ¿Ya? Entonces, va a venir todos los días por su administración de medicamentos. Todos los días le voy a poner en la misma zona, no. Tengo que variar en la zona. Si voy a utilizar a nivel periumbilical, inicio de la forma de un reloj. Un día aquí, 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 aquí voy dando. No es que en cualquier sitio donde me da la gana, no. ¿No? Tenemos también la zona intradérmica. Esta zona es utilizada, por ejemplo, en recién nacidos para la administración de la vacuna BCG, ya que es una para toda la vida. Tenemos aquí pruebas de PPT. En la PPD podemos hacer, que es la proteína purificada o derivada. Ya en caso de niños que no se vacunan, hay un plazo determinado según a la norma técnica. ¿Ya? Ya es mucho más bajo. La dosis es más pequeña y el ángulo es de 10 a 15 centímetros. Nada más. En este caso ya no ingresa toda la aguja. Solo me ingresa el bisel. ¿Ya? Solo esta partecita. Bisel, donde indica. ¿Ya? En la vía intravenosa ya se inyectan fármacos directamente al torrente sanguíneo. Voy a agarrar, como dice, intravenosa, venas. No voy a agarrar arterias. Ojo con eso. La administración puede hacerse en bolo, ¿ya? Llegando a un máximo de 20 a 25 centímetros. Incluso algunos autores nos refieren solo hasta 20 centímetros. O perfusión continua haciendo uso de la boca, haciendo uso de un cloruro, cualquier solución que va a ser mayor, mucho mayor a los 20 centímetros y que va a necesitar incluso mediante goteo o va a ser a chorro, ya según indicación médica. Es una vía de administración mucho más rápida posible, porque voy a obviar toda la otra parte, metabolismo y todo. ¿Ya? Aquí ya directo. Medicamento que necesito, ya el toque, viendo venoso. Es de elección en caso de urgencias y emergencias.
Imagínense un paciente con quemadura de segundo, tercer grado, ¿ya? Ingresa al servicio y voy a administrarle líquidos por vía intravenosa, o sea, 20 centímetros de cloruro voy a administrar, o 20 centímetros de poligelina voy a administrar, no. ¿Ya? Porque mi paciente está por la quemadura deshidratado, ¿ya? Mi paciente hace un shock hipovolémico y se me muere. Entonces, para eso, busco vía, analizo las vías adecuadas, las zonas que estén, o que me favorezcan venas, o que no haya tanta quemadura, analizo mi vía, inicio mi proceso a chorro. Cloruro de sodio, poligelina, lo que yo tenga en mi servicio. ¿Ya? La biodisponibilidad es de 100%. Aquí no hay pérdida de medicamento. ¿Ya? Para las zonas de administración intravenoso o endovenoso, ¿ya? Voy a agarrar venas. No canalizo arterias. ¿Ya? Puedo usar la vena radial, la vena cubital, la cefálica, la basílica, ¿ya? La mediana o la auxiliar. En caso de vías intravenosos, de administración de medicamentos intravenosos que solo me van a dar en un porcentaje de 10, 15, 20, 25 centímetros a lo mucho, ¿ya? Esa utilizo una vena auxiliar. La que se encontramos en flexura, en esta zona, puedo utilizar esa vena, ¿correcto? Pero en caso mi paciente se va a hospitalizar, necesito una vía, ya que su periodo máximo es de 3 días. Y posterior a ello, debemos de cambiar. No le puedo dejar a mi paciente con una vía 5, 6, 7 días. Produzco una infección, una inflamación, ¿ya? Entonces canalizo vía que no sean en flexión. Yo coloco una vía en la zona, por ejemplo, de aquí, de la vena intermedia o la zona auxiliar. Mi paciente flexiona, está en movimiento y nunca va a pasar el medicamento. Para eso puedo utilizar la vena radial, la vena cubital, ¿ah? Y siempre cambiando. No es que, por ejemplo, le canalicé una vía radial, ya, pasó sus 3 días, cambio de vía, listo. Y justo en esa misma venita lo voy a colocar, no dejamos que esa vena descanse, se recupere, utilizo otra vía, ¿ya? La intravenoso, ¿ya? O la endovenoso, recordemos, intra, volúmenes pequeños, ¿ya? Volúmenes que me puedan apoyar máximo hasta 20, 25 centímetros. ¿Ya? Depende, si es un niño, si es un adulto mayor, correcto. Ya incluso puede hacer por vía intravenosa uso de una alita. Si es ya por vía endovenosa y hay líquidos mucho mayores que voy a pasar, ya hago uso de mi equipo. Canalizo una vía, preparo, si voy a necesitar mi equipo Volutrol, si solo va a estar con un equipo venoclisis, ¿correcto? Siempre hacer estos procesos con la desinfección adecuada. Ya sabemos. Desinfectamos nuestra zona de trabajo, desinfectamos la zona que voy a hacer la punción, puedo usar alcohol de 90, clorexidina al 4, al 6%, hago mi desinfección. ¿Por qué? Porque si yo hago una canalización, una introducción de medicamentos sin hacer una asepsia adecuada, puedo hacer el traslado de bacterias, microorganismos a la zona. ¿Y qué puede producir? Hay bacterias o microorganismos peligrosos que me pueden producir hasta necrosis en zonas periféricas. Y entonces hay que hacer uso de guantes. Pero a veces dicen, no siento la vena con los guantes. Hay que practicar y aprender a palpar. El índice, tu dedito índice, debe ser
deben ser tus ojitos, ¿ya? Porque solo lo vas a sentir y ya tú te has imaginado por dónde está yendo esa vena. Si es torcida, si está en curva, ¿ya? Entonces tú ya vas a ver con ese dedito. Cuiden su dedito, pónganle cremita, no lo lastimen, no se quemen ese dedo para que tengan una mayor sensibilidad. En la vía tópica, ¿ya? Esta vía ya es administración netamente en la piel. Aquí vamos a usar ungüentos, pomadas o gel. Aquí vamos a valorar lo que es la integridad de la piel, ¿ya? Si hay una piel dañada, inflamada, necrosada, ¿puedo yo colocar una pomada, una crema? No, porque imagínate, si es una piel necrosada, no hay irrigación. Estoy echando a una zona muerta, ¿ya? El tiempo que me va a durar ese tratamiento, ¿ya? Si, por ejemplo, tengo por 7 días administración de diclofenaco, yo ya estoy acumulando en esa piel. Entonces, si son 7 días, ya hago uso de sus 7 días. ¿Ya? En la vía óptica tenemos medicamentos que van a ser administrados por el conducto auditivo, ya con efecto local. ¿Para qué? Pueden ser para ciertas actividades que queremos ablandar el serum, hay una otitis, una inflamación, ya. Para eso nosotros, igual, para cualquier tipo de procedimiento, lavado de manos, uso de guantes, ¿ya? La gota que yo voy a administrar, ¿ya? Que no sea de forma brusca, porque entra de forma brusca y duele. El dolor es horrible. Imagínate una gota fría, a mi temperatura 36.6, ya es como un choque y va a doler. No se debe colocar gasas, hisopos, algodones, no, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esta zona. Por la vía nasal, ¿ya? Para administrar ya gotas, nebulizadores, atomizadores. Y si es que hubiera también, hay pomadas, ¿ya? Para malestares, congestiones nasales, alergias, igual, ¿ya? Estas zonas, es una zona muy vascularizada también, ¿ya? Debemos informar a nuestro paciente previamente la acción que vamos a realizar. No es que yo voy, me acerco a la unidad del paciente y, señor, ¿tiene esta prueba? No. Me acerco, le pregunto, señor, buenas tardes, me presento, ¿sabe qué? Le voy a administrar este medicamento, es por su naricita, usted me va a colaborar y hay que decirle, si le va a doler, le va a doler. No es que, no te va a doler nada. Le colocas y ahí está con su dolor, ¿ya? Siempre la preparación psicológica a mi paciente. Por la vía oftálmica, ¿ya? Hay uso de colirios o pomadas que se pueden administrar sobre la conjuntiva, ¿ya? ¿Para qué? Si es por indicación médica, si es que hay irritación, para dilatar pupilas, ¿para qué? Realizar fondos de ojo, anestesia, si van a hacer intervenciones quirúrgicas, infecciones de forma preventiva. Ya en los recién nacidos, que le colocan gentamicina en gotas. Y si no hay gentamicina, tetraciclina en pomada. ¿Ya? Una vez abierta el colirio, se debe anotar la fecha de apertura. ¿Ya? Y desecharlo hace un mes. No es que abro, ya lo he utilizado, después de un mes, 2 meses me volvió a, no sé, dar el mismo malestar. No, es que ya me habían recetado uso. No. Hay que tener mucho cuidado en esos órganos. La vista es de mucho más cuidado. ¿Ya? Hay un cierto volumen, ya de 25 a 50 microlitros. O sea, no estamos hablando de litros ni centímetros, microlitros. ¿Ya? Podemos utilizar en ojitos. No es que me echo todo el frasco y me voy a sanar.
No. Hay que utilizar diferentes colirios si es que se requiere. Ya todo previa indicación médica. Luego tenemos la vía transdérmica, ¿ya? Que consiste en la administración de principio activo a través de la piel. ¿Ya? Aquí ya es a nivel sistémico, a nivel de la piel. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. ¿Ya? Es un efecto que me va a dar ya sea de forma prolongada, mientras tanto el medicamento tenga una vida media, una vida corta, una prolongada. ¿Ya? ¿Qué más? Debe colocarse sobre la piel fina, limpia, no lesionada, no irritada, como ya les había indicado. ¿Tiene ventajas? Sí. Evita el efecto del primer paso, permite obtener niveles plasmáticos estables, ¿ya? Puede producir efectos irritantes, un poco de alergia, ¿ya? Controlados, pero no es que me va a llevar a algún problema mucho más grave. ¿Hay inconvenientes? Sí. No todos los fármacos pueden ser utilizados para ser administrados por esta vía. ¿Ya? Porque hay fármacos que van a requerir dosis mucho más elevadas. Y esta vía es mucho más lenta. ¿Ya? Puede provocar irritación, alergias, malestares. Sí. ¿Ya? En la vía transdérmica tenemos parches. ¿Ya? Estas, su forma de dosificación es lenta. En caso de dispositivos adhesivos, que estas pueden permanecer en la piel 1 semana, 2 semanas, depende, ¿ya? Tenemos aquí láminas de recubrimiento impermeables, membranas para el control de la liberación, y si es que tuviera una lámina de adhesivo. ¿Qué medicamentos encontramos en la forma de parches? ¿Ya? Pacientes con insuficiencia cardíaca, con angina de pecho, ¿ya? Podemos encontrar parches antiinflamatorios o para el dolor, ya que estas se aplican en zonas específicas, por ejemplo, en artritis o en artrosis o pacientes que sufran de reumas, ¿ya? Tenemos anticonceptivos de 2 semanas, 1 mes. En caso hay parches que ayudan al paciente a controlar si es un paciente que le gusta fumar constantemente, ¿ya? Este parche les ayuda a que puedan dejar poco a poco el uso de tabaco. También tenemos tratamientos de la enfermedad del Alzheimer. Ya imagínate que estés a cargo de un paciente y no sé, un paciente con Alzheimer hay que tener mucho cuidado porque se olvida hasta tomar su medicamento. Entonces, el uso de estos parches va a ser mucho beneficioso, ¿verdad? Pacientes con Parkinson, también hay tratamiento hormonal sustitutivo, en caso para el uso de la menopausia, ¿ya? Aquellos que se quieren incorporar al cuerpo estrógenos, testosterona, igual hay parches para eso. Por la vía inhalatoria, ¿ya? Estas ya son a través del aparato respiratorio. ¿Ya? Inhalaciones, pulverizaciones, vaporizaciones, aerosoles. Y estos fármacos ya van el efecto netamente sobre los pulmones. ¿Ya? Tenemos también anestésicos locales o anestésicos de efecto en sala de operación, que estas son administradas por vía inhalatoria. Su absorción es mucho más rápida porque esa zona de los pulmones es mucho más irrigada. ¿Ya? Mayor irrigación, fácil absorción. ¿Ya? No es una vía muy invasiva porque el ingreso va a ser por la vía respiratoria. ¿Hay inconvenientes? Sí, son necesarios los dispositivos. Se va a necesitar dispositivos necesarios por la vía respiratoria. Puede utilizar mascarillas con bolsa de reservorio, Venturi, etcétera. ¿Ya? Y estas son vías ya poco usuales,
pero también se hacen uso. Ya en caso de áreas específicas, en el área de la salud, tenemos la vía endotraqueal, ¿ya? ¿Que podemos hacer nebulización por esta vía? Sí. Tenemos la vía intratecal. Aquí es a nivel de la zona lumbar, ¿ya? Haces una punción en la zona lumbar, llegamos al área de donde recorre el líquido cefalorraquídeo, se puede administrar ahí medicamentos, antibióticos, ¿ya? Si es que medicamentos que ya no responden por vía endovenoso, ya no responden por vía oral, por cualquiera de las otras vías no responden, entonces directamente por esta zona se puede hacer uso de administración de medicamentos. También tenemos la vía intracardíaca, ¿ya? Es función directamente del miocardio en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Por ejemplo, podemos hacer uso de la morfina, de la atropina. ¿Ya? Otra vía de poco uso es la vía intraósea y la vía intraarticular. La intraósea, mientras ya no se consiga otra vía de administración, no hay periférica, no hay centralia, puedes hacer uso de esta vía. Generalmente es un catéter especial, la cual se introduce en las zonas distales de los huesos, en la zona irrigada, ¿ya? Y se puede hacer la administración por esa zona de medicamentos. Hay una vía intraarticular, ya en zona de las articulaciones, en caso de enfermedades reumáticas, en caso de dolor a nivel de la rodilla, puede administrar corticoides, antiinflamatorios o anestésicos. Y luego tenemos la vía intrapleural, también es una zona poco utilizada, se utiliza para la administración de analgésicos o anestésicos, o esta vía también para la extensión del líquido intrapleural. ¿Ya? Hay también la intraarterial, que es la menos utilizada del resto de arriba, pero que en ocasiones especiales se utiliza, ¿ya? Para que, por ejemplo, si es que queremos determinar una zona específica, una trombosis, ¿ya? O evitar que en un futuro un paciente tenga un accidente cerebrovascular y necesita una tomografía, se puede pintar esa zona, la zona arterial, por ejemplo, de la cabeza, y verificar si por ahí va alguna obstrucción, hay una dilatación de alguna venita o alguna arteria. ¿Ya? También la zona intraarterial es utilizada para la muestra de obtención de gases arteriales. ¿Listo? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, eso es respecto a lo que se ha podido manifestar, ¿ya? De las vías de administración de fármacos. Si hubiera alguna pregunta por parte del público, estoy dispuesta a escucharlos. A ver, acá hay unas preguntas en el chat. Susi, muy interesante el ejemplo. Gracias. Marta Salvador, a ver, dice una pregunta. ¿Dónde dijo en las rodillas cómo dijo que se les aplica? Ya, acá, ¿ves? Se llama esta zona. A ver, aquí tengo esta página.
se llama la zona intraarticular, Marta. ¿Ya? Esta zona es la conexión, ¿ya? Entre las rodillas, esta parte, ¿ya? En esa zona ahora hay procedimientos en los cuales se puede administrar líquidos, ¿ya? Estos líquidos se pueden hacer los cambios cada 3 años, 5 años. Haya que la fricción, ¿ya? También por esta zona pueden administrar antiinflamatorios, ¿no? o relajantes. Pacientes que tienen reumatitis, ¿ya? De forma de que pueda producir un gran... Son procedimientos que ya existen, ¿ya? Entonces, un familiar o alguien que tenga alguna dificultad, incluso ya no puede hacer el movimiento de flexión, extensión en la parte de la piernita, entonces puede hacerse este proceso. ¿Ya? Edith, excelente tema, muchas gracias. Ya, a ver. Muy bien. Gracias a todos. Si hubiera algo más para poder compartir, si no, damos ya por finalizado el tema. Y espero que haya sido de su agrado. Gracias, Marta. Muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizada. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.